saluda Tijonel Ingrid García. Este video es para nivel primaria. En esta oportunidad vamos a conocer el alfabeto maya cachiquel. La primera parte son las vocales. Como observamos acá, tenemos dos grupos de vocales. Veamos lo siguiente. La semana del 7 al 11 de septiembre vamos a realizar dos actividades. Recordemos que vamos a trabajar sobre las vocales. Vamos a tener un ejercicio de lectura y escritura. Vamos a copiar las 10 palabras, un listado de 10 palabras que les voy a presentar. Y también vamos a trabajar encerrando las vocales. Vamos a encerrar las vocales con color rojo, las vocales tensas, y con amarillo las vocales relajadas. El alfabeto cachiquel. Según la Academia de Lenguas Mayas, el alfabeto maya cachiquel consta de 32 grafías, o sea, tiene 32 letras. En este caso podemos mencionar que consta exactamente de 22 consonantes, 22 consonantes y 10 vocales. Vamos a ver acá la primera parte. ¿Sí? Son 10 vocales y se dividen en vocales tensas y vocales relajadas. Veamos las vocales tensas. Las vocales tensas son la A, E, I, O, U. Estas son las mismas que nosotros empleamos en la escritura del castellano. Ahora, las vocales relajadas. Las vocales relajadas también son la A, E, I, O, U. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la diéresis. ¿Qué es la diéresis? La diéresis son los dos puntos que tenemos acá. Vocales tensas, A, E, I, O, U. Las vocales relajadas, A, E, I, O, U, con la diferencia de la diéresis, o sea, los dos puntos sobre las vocales. Esto lo tenemos que copiar en nuestras hojas. Por favor, veamos, copiamos la siguiente instrucción. Copia las siguientes palabras. Recuerden que es un listado de 10 palabras. Repitamos, por favor. Ik, luna. Oj, aguacate. Achín, señor. Etapal. Entonces, etapal, etapel, etapul. Cualquiera de las pronunciaciones es válida. Humul, conejo. Ishok, señora. Mesonel, barrendero. Winok, personas. Is, bellos. Us, mosquito. Copiamos entonces este listado de palabras. Colocamos el numeral, copiamos la escritura en cachiquel correctamente y la escritura en el castellano. ¿De acuerdo? Ejercicio. Vamos a encerrar las vocales tensas con color rojo y con amarillo las vocales relajadas. Vocales tensas con color rojo. Recuerden que este ejercicio lo vamos a realizar utilizando, puede ser crayón o lapicero, puede ser resaltador o puede ser marcador, siempre y cuando vamos a trabajar con orden, con limpieza, con mucho cuidado. Encierra las vocales tensas con color rojo y con amarillo las vocales relajadas. Vamos a copiar esta instrucción y regresamos nuevamente al listado de palabras. Acá tenemos el listado de palabras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos dice que, a ver, recordemos, con rojo las vocales tensas. Con rojo las vocales tensas. Entonces acá
voy a encerrar con rojo las vocales tensas, pero únicamente de las palabras en cachiquel. Estamos viendo las vocales tensas y relajadas. Entonces, con rojo las vocales tensas. I, O, ¿sí? A ver, aquí tengo otra. Vocales tensas. El resto ustedes lo van a realizar, ¿de acuerdo? Ayúdenme acá. Y con amarillo las vocales relajadas. A ver, ¿se recuerdan cuáles son las vocales relajadas? Pensemos, recordemos. Observemos acá. Las vocales tensas A, E, I, ¿sí? De color rojo. Las vocales relajadas con color amarillo. Esto quiere decir de que estamos trabajando bien. Sí, estamos trabajando bien. Continuemos. ¿Qué color es? Color amarillo. Color amarillo. Busco mi color amarillo. A ver, nuevamente. Color amarillo. Por acá está el color amarillo. Con color amarillo las vocales relajadas. Aquí está. Ayúdenme ustedes. ¿Cuál es la otra vocal? Oh, muy bien. Aquí tenemos una vocal relajada. Espero que el ejercicio ustedes lo puedan resolver. Si tienen dudas, pueden volver a ver este video para continuar y finalizar sus actividades. Cuídense, hasta pronto. Yochonchik.